Chicos, chicas de segundo de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro primer día de trabajo en esta presente semana, ¿sí? En nuestra área de educación para el trabajo. Y como ya sabemos, ¿no? Venimos trabajando nuestra primera estrategia de aprendizaje que se denomina elaboramos medios de comunicación para poder dar recomendaciones sobre la participación ciudadana en las elecciones, ¿verdad? Entonces, en base a esta estrategia de aprendizaje, seguimos trabajando nuestras actividades. Eh, en esta semana o este primer día, vamos nosotros a definir el problema y generar ideas, ¿sí?, creativas, aplicando la metodología de Sainin, ¿no? La semana pasada ya trabajamos la primera fase, ¿sí?, que era empatizar. En esta semana vamos a trabajar nosotros la fase definir, ¿correcto? Esta segunda fase, que pertenece también a la metodología de Design Thinking, consiste en ¿qué? En definir el problema, ¿sí? Aquí vamos a definir nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? En base a lo que hemos trabajado, ojo, la semana pasada, que hicimos una entrevista, ¿correcto? A algún miembro de nuestra familia, ¿verdad? Listo. Esta fase entonces comienza ¿con qué? Con la organización y el análisis de la información que justamente hemos logrado recoger en la entrevista, ¿sí? Que se hizo en la fase empatizar. Luego identificamos problemas, ¿sí?, cuyas soluciones serán claves para poder obtener, ¿qué cosa? Un resultado innovador. Ya apliqué mi entrevista, vi las necesidades, ¿no? Vi los problemas de las personas o de los ciudadanos, en ese caso de la persona que entrevistaron. Entonces, con esos datos, ¿sí?, con esa información que recogí en la entrevista y que hemos enviado a nuestro trabajo, vamos nosotros a desarrollar la fase definir, ¿correcto? Listo. Y para desarrollar la fase definir, nosotros vamos a aplicar la técnica saturar y agrupar, ¿sí? ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en pasar toda la información que hemos recogido, ¿sí?, que hemos recaudado en la entrevista, ¿sí?, las vamos a pasar a notas adhesivas u hojas de colores, o en hojas o etiquetas, como ustedes gusten, ¿sí? No hay ningún problema. Luego, estas hojas adhesivas u hojas de colores o notas que podamos hacer, ¿sí?, serán pegadas y ordenadas en grupos, ¿sí?, que se van a relacionar entre sí. Es importante crear grupos de temas relevantes, ¿no?, para ir ordenando las ideas e ir buscando conexiones más profundas de los usuarios, o en este caso de los electores, con el tema a tratar, ¿sí? Entonces, esta técnica saturar, ¿sí?, y agrupar nos va a permitir, ¿qué cosa? Poder agrupar todas las ideas, toda la información que hemos recolectado, que hemos recaudado, ¿sí?, en la entrevista, y las vamos a agrupar, ¿sí? ¿Qué me dijo cuando le pregunté esto, ¿no? Entonces, me dijo que era necesario de repente protegerse, ¿no?, que era muy importante poder protegerse, que era muy importante y recomendable de repente tener los instrumentos para poder, o elementos para poder protegernos de esta enfermedad, ¿no? Como llevar un lapicero, llevar una careta, ponerse mascarilla o doble mascarilla de ser posible, ¿no? Respetar el distanciamiento, ¿sí? Evitar el contacto físico con otras personas en ese momento de ir a votar, etcétera, 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 ¿no? Todas las respuestas que pudimos obtener en nuestra entrevista, ¿sí? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a definir el problema, ¿sí? Entre la información organizada que hemos hecho, así como es este ejemplo, ¿sí?, de este cuadrito, donde hemos pegado notas adhesivas, nos toca ahora identificar los problemas que tienen los miembros de nuestra familia que entrevistamos y, en este caso, la comunidad, ¿no? Si de repente el miembro de mi familia que entrevisté, ¿no?, tiene ciertas necesidades o problemas, también de repente lo puedan tener otras personas, ¿no?, que son fuera del entorno de nuestra familia. ¿Para qué? Para poder informarse de manera oportuna y confiable sobre el proceso electoral, ¿sí? Entonces, con esto yo voy a ir viendo y voy a definir mi problema principal, ¿no? En este caso mencionamos un ejemplo, ustedes lo van a desarrollar de acuerdo a lo que han trabajado cada uno de ustedes. En este caso dice, mis vecinos del porvenir no reciben información confiable
para su participación en las elecciones del 2021. ¿No? Entonces ese puede ser mi problema principal, ¿no? Que mis vecinos o la comunidad donde yo vivo, el lugar donde yo vivo, no están bien informados, ¿no? Eso puedo plantear como problema principal, ¿no? O no están informados sobre las elecciones, o de repente no están bien informados de cómo ir a votar, ¿no? No están bien informados de repente de los planes de gobierno, de los candidatos, no están bien informados de repente de cómo ir protegido, ¿no? Al lugar donde le toca votar, etc. Ese problema principal lo va a plantear cada uno y tiene que ser totalmente distinto, ¿no? A lo que hemos recaudado en la entrevista, ¿sí? Y para definir el problema, ¿sí? Para definir este problema principal, aplicamos la técnica también, ¿sí? De cómo podríamos nosotros, así se llama la técnica. Y esta técnica consiste en resolver cada desafío haciendo la pregunta. ¿Qué pregunta? El cómo podríamos nosotros, ¿correcto? Eso de aquí nos va a permitir identificar el usuario o la persona que hemos entrevistado, ¿sí? Y relevando la necesidad o problema, haciéndolo importante, ¿sí? Haciendo importante esa necesidad o problema que tiene este lector, este ciudadano, en este caso nuestro miembro de familia. Y vamos a realizar ese cuadrito, ¿sí? Pregunta inicial o general, ¿no? La famosa pregunta de nuestra técnica, ¿cómo podríamos nosotros, ¿no? Hacer, ¿para qué? ¿Qué problema tiene, ¿no? ¿Quién es mi usuario, perdón, aquí? ¿No? ¿Cómo podríamos hacer para que mis vecinos del porvenir, sería mi usuario, ¿sí? En este caso, sus usuarios van a ser los electores o los miembros de su familia, ¿no? O los miembros de su comunidad o del lugar donde viven, etc. ¿Sí? Y en el último cuadrito, la necesidad o problema que yo identifiqué que tienen estas personas, ¿no? Para poder votar. No están informados, no saben cómo ir protegidos, no saben por quién votar, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, el ejemplo dice, ¿cómo podríamos nosotros hacer, mi usuario, para que mis vecinos del porvenir o mi familia, de repente podría ser, reciban información confiable para su participación en las elecciones del 2021? Esto es un ejemplo, ¿ah? No quiere decir que lo vamos a hacer tal cual. Nosotros lo vamos a hacer o ustedes lo van a hacer de acuerdo a la información que recogieron. A toda esa información, después de organizarla, vamos a hacer este cuadrito, ¿sí? Esta va a ser nuestra actividad, ¿correcto? Entonces, primero, ¿qué hacemos? De toda la información que tengo, ¿sí? Voy a clasificarla, voy a ordenarla, aplicando la técnica saturar y agrupar. Puede ser en POSIT, puedo hacer mis propios POSIT, ¿no? Adhesivos, ¿sí? No hay ningún problema en hojas de colores, en hoja bond, en hojas recicladas, como ustedes gusten, ¿correcto? Entonces, agrupo todas mis respuestas, ¿correcto? Las agrupo, y luego, en base a ello, ¿sí? Voy a plantear y aplicar la técnica del cómo podríamos nosotros. Estoy explicando la actividad, ¿sí? Y en el cómo podríamos nosotros hacemos este cuadro en nuestro cuaderno, en nuestra hoja, en nuestro folder, donde ustedes estén trabajando, ¿sí? Entonces, en base a esto, va a aparecer mi problema principal, ¿sí? Mi problema principal, ¿correcto? Repito una vez más. Primero clasifico y ordeno mi información, ¿sí? En etiquetas, en POSIT, etc. Luego que clasifico mi información, voy a sacar mi problema. ¿Qué problema encontré en la entrevista? Ah, que no saben cómo protegerse, no saben por quién de repente votar, no saben de repente, no tienen la información adecuada, etc. Y luego de que está mi problema principal, voy a aplicar la técnica del cómo podríamos nosotros y realizo este cuadrito, ¿sí? Sin olvidarme que mi pregunta inicial general es ¿cómo podríamos nosotros? ¿Sí? Más la palabra hacer, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros hacer? Más mi usuario, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer para que mi familia, mis vecinos, mi localidad, mi comunidad, mi provincia, ¿no? Y la necesidad o el problema, ¿no? Para que los miembros de mi provincia de repente estén informados, puedan tener acceso a toda la información,
¿no? Puedan saber cómo protegerse, etcétera, etcétera, etcétera. Esta información, repito una vez más, la sacamos ¿de dónde? De toda la información que recogí en la entrevista, ¿correcto? Entonces vamos a esperar sus actividades, sus evidencias, como todas las semanas, y de tener alguna duda o alguna pregunta, ¿sí? Las hacemos al grupo de WhatsApp y ahí vamos a ir interactuando para poder resolver esas dudas, ¿sí? Que puedan tener ustedes. Entonces quedo a la espera de las actividades y seguimos trabajando en el grupo de WhatsApp, ¿correcto? Me despido entonces en este video de ustedes y seguimos trabajando en nuestros grupos de WhatsApp. Nos vemos.